buen día. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a iniciar este tiempo de adoración. Cierra un momento tus ojos y dile al Señor: Señor, hoy venimos a entregarte todo nuestro ser. Toda nuestra vida hoy la dejamos delante de tu presencia, Señor, como una ofrenda de adoración. Padre, porque tú nos alcanzaste, porque si estamos hoy aquí es por tu misericordia, es por tu bondad. Por eso hoy queremos adorarte, Señor.
Dile gracias, Señor, porque tú me amaste. Te amo, Señor. Que tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Gracias, Señor. Padre, porque si hoy estamos aquí es por ti, por tu misericordia, por tu amor que nos alcanza. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey. Amén, gracias a Dios. Y sabes, hermanos, si tú y yo estamos hoy aquí, es porque un día el Señor decidió tomar nuestro lugar en la cruz, dar su vida, y ese día es el día que cambió la historia para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? El día en que el Señor murió y resucitó por mí, ese día cambió mi historia. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Rey del Señor, como venimos a exaltarte hoy? Muerte me derrotó, de lo que soy.
ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres el Rey de Reyes, digno de la gloria. Dale más fuerte ese aplauso al Rey. Puedo volar si tu presencia me hace
con tus ojos ahí en tu lugar, un momento, ciérralos. Cierra tus ojos. Y dile una vez más al Señor con todo tu corazón. Es en tu presencia donde encuentro fortaleza y consuelo, paz en mi desvelo, siempre tú a mi lado, cuando más desesperado estaba, tu presencia me alcanzaba. ¿Sabes, hermano? Es que así es el amor de Dios. En ese momento donde más lo necesitábamos, donde tú y yo realmente lo necesitábamos, ahí estaba su amor. Ahí estaba el amor de Dios listo para cubrirnos, listo para cobijarnos. Dile gracias, Dios. Es en tu presencia donde encuentro fortaleza y consuelo, paz en mi desvelo, siempre tú a mi lado, cuando más desesperado estaba, tu presencia me alcanzaba. Es en tu presencia donde encuentro fortaleza y consuelo, paz en mi desvelo, siempre tú a mi lado, cuando más desesperado estaba, tu presencia me alcanzaba. Gracias, Dios. Padre, porque es en tu presencia donde podemos venir a descansar. Padre, es en tu presencia donde nosotros podemos entrar y dejar nuestras cargas, Señor. Es en tu presencia donde tú me llenas de fuerza, de consuelo. Es en tu presencia donde soy inundado por tu paz. Gracias, Señor. Padre, en tu presencia es donde hoy anhelamos estar. Queremos habitar en tu presencia, Señor. Te adoramos, Señor. Padre, hoy queremos decirte que no hay nadie como tú. Padre, no hay nadie como tú, y es en tu presencia donde queremos habitar. Es en tu presencia, rodeados de tu gloria, donde hoy queremos estar, Señor. Miran las estrellas, mi asombro. Tu creación cautiva mis ojos.
Señor, una vez más. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y me estás. Tanta gloria me asombra. Pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy. Tanta gloria me asombra. Tenemos la oportunidad acercarnos delante de la presencia del Rey. Decirle, Señor, no hay nadie como tú. Es tu amor por el que estamos hoy aquí. Padre, porque nos amaste de tal manera. No escatimaste nada, Señor. Una vez más, levanta tu voz y dile al Rey. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria me asombra. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie nos ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria me asombra. Oh, 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 me asombra. Oh, oh, me asombra. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por ese amor, Señor, tan grande, tan incomprensible, Señor, tan fuera de lo que la razón puede comprender. Gracias, porque podemos sentir tu amor y saber que tú estás aquí. Gracias, Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Rey? Dile bienvenido, Señor, a este lugar.
Buenas tardes a todos, qué bueno que están aquí. Es una bendición poder estar una vez más aquí buscando al Señor, amén. Y bueno, nada más rápidamente, acompáñenme por favor en su palabra, en Hebreos, capítulo 4, verso 14 al 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer. Gracias a Dios. Muy buenos días. Qué bendición. Abra conmigo su Biblia. Se la trae ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. A partir del verso 32. Y déjeme recordarle un poquito, aquí está hablando el apóstol Pedro, y está hablando una vez que vino y fue lleno del Espíritu Santo. Viene ya un denuedo, una revelación, un entendimiento de la palabra, un entendimiento de las cosas que estaban sucediendo en ese tiempo, en ese momento. De manera que antes tenía duda, era gente inculta, esto es lo que dice la palabra, era gente no de letras, eran del vulgo, era gente común, ¿verdad? Pero una vez que viene el Espíritu Santo sobre ellos, cuando estaban en el Pentecostés, entonces viene una revelación sobrenatural y un denuedo para explicar y para dar testimonio de lo que él había sido testigo. Déjeme decirle que todos nosotros necesitamos esa llenura del Espíritu Santo para tener la revelación exacta y para poder dar testimonio de lo que hemos sido testigos. Mire, han pasado tantas cosas que nos han bendecido, extraordinarias en nuestra vida, pero por no tener esa revelación y ese poder de Dios, pues se quedan por ahí guardadas y nosotros mismos no nos nutrimos de ellas. Pero vamos a ver aquí qué es lo que Pedro hace una vez que es bautizado con el Espíritu Santo, es lleno con la presencia del Espíritu Santo. Miren lo que dice, verso 32, dice la Biblia: a este Jesús, está hablando Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ya no tenía duda de todo lo que Cristo había profetizado y había prometido, y dice, y lo vimos, fuimos testigos de cómo sucedió y cómo lo recibió. Versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire, se levanta con un denuedo y con una autoridad que los encara y les dice: este Jesús al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Qué valentía, qué autoridad sobre una nación que acababa de crucificar a Jesucristo, que perseguía todavía a todos los que siguieran el camino de Él, que estaba amenazando a quien hablara de Cristo, pero este se levanta con esa autoridad y con ese poder, hablando tan claro. Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro fue muy claro cuando hablaba de todo lo que había acontecido. La gente recibió por el poder del Espíritu Santo el mensaje, y
inmediatamente reaccionó y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Preguntaron: ¿qué haremos? ¿Qué debo hacer? Déjeme decirle que allá afuera, alrededor de nuestras vidas, hay muchas personas que tienen un corazón listo para venir a Jesucristo, para depender de Dios, pero no saben qué hacer. No saben qué hacer. Pero cuando usted se levante con la llenura del Espíritu Santo, cuando usted dé testimonio, cuando usted hable, entonces el Espíritu mismo abrirá el espacio para que ellos puedan recibir la revelación y puedan preguntar como ellos. Y Pedro, sin más ni más, les dijo: arrepiéntanse. Arrepiéntanse de la vida que llevan, cambien de vida. Necesitan un cambio de vida. Eso es lo que necesitan. Y un compromiso con Dios a través del bautismo. Un compromiso con Dios. Y déjeme decirle que esto es lo que la gente no tiene. La gente no sabe qué es eso. Arrepentirse es un cambio de vida y necesitas hacer un compromiso con Dios. Hemos vivido tantos años, ¿verdad? Como animalitos sin dueño, me refiero a mí, en mi persona, ¿verdad? Vivimos muchos años así, pero una vez que entendimos esto, una vez que entendimos arrepentidos y haz un compromiso con Dios, entonces lo hicimos. Recuerdo que una de las preguntas cuando recién el Señor tocó nuestra vida es que yo le decía al hermano que me hablaba: ¿qué debo hacer? Dígame qué debo hacer. ¿Qué sigue? ¿Qué debo hacer? Y él me empezó a preguntar de mi vida. Yo dije: corrija esto, corrija el otro. Y dije: pues sígame diciendo. Ya después entendí que todo estaba en la palabra de Dios. Que todo estaba en la palabra, que era la palabra la que enseñaba todas estas cosas, y ya pude depender y pude hacer un compromiso con el Señor. De manera que quizás alguno de nosotros hoy reciba por el Espíritu Santo esta promesa que Cristo mismo recibió y que todos recibieron los que creyeron, y aprendamos y nos arrepintamos y podamos hacer un compromiso con Dios. Pero si no, hermano amado, también nos podemos levantar como el apóstol Pedro, como esa voz, como esos testimonios vivos que van a ser usados por el poder de Dios para que otros vengan y pregunten: ¿qué debo hacer? Dígame qué debo hacer. Y usted le puede decir: arrepiéntete, necesitas un cambio de vida y haz un compromiso para andar en los caminos del Señor. Amén. Vamos a orar. Ahí donde está, incline su rostro y pídale a Dios que nos bendiga esta mañana con su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos podido adorar, alabar. Gracias también porque sabemos que si oramos y pedimos en oración creyendo, recibimos de ti una respuesta. Y también hemos orado y hemos intercedido por nuestros hermanos y por la gente que está pasando necesidad. Pero ahora, Señor, rogamos que tú abras nuestro entendimiento, traigas revelación en el Espíritu Santo, que nos llenes de tu presencia, Señor, y que nos des el denuedo y el carácter para seguir adelante, caminando contigo en un compromiso real. Padre, te amamos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Vamos a la palabra de esta mañana. Entendidos de los tiempos. Fíjese que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, una revelación fresca cada día, cada mañana, porque los tiempos están cambiando. Son tiempos difíciles para la humanidad entera, pero también para nosotros, y tenemos que ser apercibidos y entendidos del tiempo que estamos, en el cual estamos hoy nosotros. Me llama la atención que en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo visita la ciudad de Éfeso, y ahí había unos discípulos que solamente habían oído del bautismo de Juan y habían entendido que su vida estaba mal. Y ellos querían y sabían que necesitaban una vida nueva, pero no sabían cómo empezar o cómo le iban a hacer. Pablo llegó y les dijo, recibieron el Espíritu Santo. Ellos dijeron: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Nunca habíamos oído que hay un Espíritu Santo. Y que la presencia del Espíritu Santo es fundamental,
es indispensable para ver que haya un verdadero cambio de vida y para que te ayude a discernir los tiempos ahora. No podemos solo, no es de capacidad humana. Necesitamos entender, creer y vivir la misma presencia de Dios en su Espíritu Santo. Mire, cuando el Espíritu Santo de Dios llega a la vida de una persona, entonces no hay comunión con el pecado. El pecado tiene que irse. Podemos arrepentirnos y limpiarnos en el nombre de Jesús. Somos convencidos por el Espíritu Santo de la vida de pecado y ahora ya no la queremos. Ahora luchamos y batallamos contra ella. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene al corazón de una persona, creemos en la palabra. Hay una revelación, hay algo tan claro que decimos: tanto tiempo lo he visto, lo he oído y no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Ahora lo comprendo, ahora lo quiero, ahora lo anhelo. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a la vida de una persona, ahora hay hambre y sed de Dios que no teníamos. No la teníamos. Teníamos conciencia a lo mejor de que había un Dios y que pues de alguna forma estábamos relacionados, pero seguíamos creyendo que Dios estaba allá arriba en los cielos, muy lejos, y nosotros acá solos haciendo lo que podamos. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene, hermano amado, ahora hay una realidad. Dios en medio nuestro, Dios en medio de nosotros. Dios se pasea alrededor de nosotros, pero vive en el interior de nosotros. Cuando usted sale de aquí, Dios sale con usted. Cuando usted está en su hogar, Dios está con usted. Cuando en su mente, en su corazón lo llena todo, y usted puede salir seguro y estar seguro. Amado, es interesante. Por eso el apóstol Pablo quería insistir y decirles: ya recibieron el Espíritu Santo. Y con honestidad ellos dijeron: ni siquiera habíamos oído que hay Espíritu Santo. Ni siquiera habíamos oído. Y entonces, ¿en qué fueron bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Juan bautizó para arrepentimiento. Y dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo oró por ellos y puso sus manos y todos recibieron el Espíritu Santo de Dios. Déjeme decirle algo importante. Nosotros tenemos esa presencia en nuestras vidas y por algo nos motiva a venir y estar en contacto y comunión con la palabra de Dios, pero necesitamos darle el lugar que Él ya tiene en nuestros corazones cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, y poder caminar con Él en armonía y comunión. Entendidos de los tiempos solo por la revelación del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versos del 15 al 17, dice la Biblia: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y ahora, yo he dicho estos días, usted me ha oído predicar, y he dicho: ahora le hallamos mucho más sentido a toda esta palabra. Ya no son simples palabras, no, ahora lo estamos viviendo. Son tiempos difíciles, malos. Necesitamos ser entendidos de este tiempo. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Adelante, por favor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mire, hermano amado, cuando el Espíritu Santo de Dios llena el corazón de una persona, entonces no habrá otro deseo más grande que hacer la voluntad de Dios. No existirá nada más importante que darle un lugar a Dios, o el primer lugar a Dios en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios está, es su papel, es su labor. Por eso es tan importante que nosotros lo entendamos. Y por eso la palabra de Dios nos apercibe. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos adelante, por favor. El Señor nos previene para que pongamos mucha atención en cómo andamos, porque los tiempos son malos y las oportunidades de venir y refugiarse en Cristo Jesús pueden pasar sin que nos demos cuenta. Amado, tenemos muchas enseñanzas en la preciosa palabra de Dios, y nos advierte de que estemos velando y orando,
nos hablaba a través de, todos conocemos esa parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Y las prudentes tenían sus lámparas llenas de aceite y esperaban al esposo porque no sabían a qué hora iba a venir. Pero las insensatas se fueron sin aceite. No importa, si nos falta les pedimos a otros. Y llegado el momento, les faltó el aceite y pidieron y no les dieron. Dijeron, no, nosotros tenemos lo propio. Vayan ustedes y consigan con los que venden para que no les falte a ustedes y a nosotros. Se fueron a conseguir el aceite y en ese intervino el esposo y entró con las vírgenes prudentes. Entraron con él a las bodas. Después llegaron las insensatas que no se previnieron y querían entrar y les dijeron, ya no es tiempo, ya no es el tiempo. Hermanos amados, necesitamos mantener esa comunión con nuestro Dios y solo lo tendremos si entendemos, si creemos, si practicamos la vida en el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que entender y creer que Él está en usted, en su mente, en su corazón, conoce cada pensamiento, conoce sus palabras, todo lo que usted habla Él lo sabe porque vive dentro de usted, porque está en usted. Y de esta manera entonces estaremos en esta condición de conocer bien los tiempos y estar apercibidos. Porque dice el punto aquí dice, porque los tiempos son malos y las oportunidades de venir y refugiarnos en Cristo Jesús pueden pasar sin que nos demos cuenta. De manera que necesitamos estar apercibidos. Adelante, por favor. En Mateo capítulo 24, versos 10 al 13, dice la palabra del Señor: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Déjeme explicarle cómo Dios nos hizo entender esta parte. Viene un tiempo, hermanos amados, en donde usted recibirá palabras, de dónde venga, no sé, pero que le dirán, no se preocupe, usted puede estar tranquilo, ¿verdad? Y entre ese no se preocupe, puede estar tranquilo, no es tan importante y tan urgente buscar a Dios. Así se percibirá y así se recibirá. Y esto es grave para un cristiano y para la iglesia, porque la Biblia entera nos apercibe y nos dice que estemos velando y orando, apercibidos. Si el padre de familia supiera a qué horas el ladrón había de venir y minar su casa, no dormiría, dice la palabra, sino que estaría alerta para no dejar minar su casa. No es que no se refiere la palabra de Dios, pero a veces cuando dice aquí, muchos tropezarán entonces y entregarán a unos a otros y otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, hablarán de una paz que no existe, que no es la que el mundo da. Hablarán de tú confía, pero no te preocupes, es decir, no pasa nada, algo así, ¿verdad? Pero déjeme decirle que la Biblia dice que sí pasa, que son tiempos malos y que usted y yo estamos a estar tomados de la mano del Señor, dependiendo de Él, encomendando nuestra vida, teniendo tiempos de oración, creámoslo. Si en otro tiempo no lo hicimos, ahora hagámoslo. Yo le he dicho, amado, tome en serio sus tiempos de oración, aun cuando toma los alimentos. Haga un espacio para darle lugar a Dios. Aproveche todo lo que tenga para estar en comunión con Dios. Y esto es lo que provee el Espíritu Santo de Dios. Adelante, por favor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oiga, que esto no suceda con usted ni conmigo. Está bien, estamos viendo un incremento en todos los ámbitos, ¿verdad? De hecho, los números se van incrementando, no hay ni siquiera indicios de que puedan bajar. Por ahí las autoridades manejan las cifras, las encuestas, pero no, déjeme decirle que compare un año con otro y usted va a ver que cada vez es más, peor y peor y peor y peor todo. Y esto
pues trae desánimo, trae desaliento, trae desmotivación, sobre todo cuando usted es tocado por el mal que está creciendo desmedidamente. Pero Dios nos advierte de todo esto, y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. O sea, necesitamos perseverar, mantenernos firmes, con todos los consejos que Dios nos ha entregado, mantener la mirada puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así nos enseña la palabra del Señor. Adelante, por favor. ¿Qué tiempo estamos viviendo y en quién encontramos refugio? Es interesante, hermanos amados. ¿Para dónde está corriendo la gente? Mire que llegó un momento cuando Jesús hablaba de arrepentimiento, hablaba de entender quiénes éramos y dónde, qué tiempo estábamos viviendo, y la gente se iba fuerte, se iba. Y Jesús llegó un momento en que le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren irse también, váyanse. Y fue cuando Pedro dijo: Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde correr? ¿Dónde refugiarnos? Estamos preparando una palabra. ¿Sabe que la gente hoy está buscando en otros planetas? Ya está buscando en Marte, a ver si de casualidad hay agua. Ya fuimos a la Luna para ver si es un lugar donde pueda vivirse. Porque este mundo ya es difícil estar acá. Ahora hay que buscar en otro planeta. No se trata de planetas, hermano amado, ni de religiones, ni de nada. Se trata de una persona. Se trata de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino para darnos seguridad. Todo aquel que cree en mí, dijo el Señor, todo aquel que cree en mí. De manera que, ¿a dónde vamos? No. En la Biblia hay una promesa, una profecía en Isaías capítulo 35, versos del 3 al 6. Isaías 35, versos del 3 al 6. Dice: fortaleced las manos cansadas. Era una profecía de aquí todavía. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amado, estaba anunciando la llegada del Mesías. Estaba anunciando que un día Dios mismo iba a venir para traer lo que el mundo no tiene, para traer eso que el mundo necesita. Decid a los de corazón apocado: esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Adelante, por favor. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Recuerdo que algún día tuve un conflicto. Se hablaba tanto de prodigios y milagros que yo quería verlos. Yo quería ver un ciego que ver y un cojo andar, y yo quería ver el mudo hablar, etc. Y mi cuestionamiento a Dios fue: Señor, yo quiero ver eso. Yo no he visto todavía, no he visto un milagro de esos. Y el Espíritu Santo de Dios habló tan claro que entendí perfectamente y me dijo: tú no has visto, tú eres ese ciego que ahora ve, antes no veías. Tú eres el cojo que no podías caminar en un camino derecho como el que ahora puedes. Tú eres ese muerto que estaba muerto en sus delitos y pecados, pero ahora tienes vida. Y yo pude entenderlo, pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene y te da la revelación, entonces dices: Señor, perdóname. Y tienes razón, ahora entiendo, ahora creo, ahora yo soy. En mí se ha dado todos los milagros. Porque yo no podía hablar como hablo hoy.
No podía ver como veo hoy, no podía caminar como camino hoy, no podía vivir como ahora vivo. Adelante, por favor. Es importante estar seguros en quién podemos confiar nuestra vida física, emocional y espiritual. Amados, usted y yo, dice la palabra de Dios, que en Cristo Jesús estamos completos. No nos falta nada. Cuando hay necesidad de encontrar y poner en orden y tener refugio en nuestra área emocional, el Señor tiene palabra. Él mismo está con nosotros para alentar nuestro corazón, para animarnos, para llenarnos de fe, para abrir un espacio y usted pueda ver con claridad y caminar y vivir seguro. Cuando se trata de la vida física, pues también ya vimos la palabra que Él mismo ha proveído para nosotros. Podemos acudir con confianza a nuestro Dios y buscar refugio en Él. Y cuando se trata de lo espiritual, no hay nada más seguro que su palabra, que sus promesas, que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Dice que es el poder que actúa en los hijos que obedecen por el Espíritu Santo. Él nos da esa seguridad y esa confianza. En Mateo 11, versos del 2 al 6, hay un acontecimiento que es importante, porque había alguien que estaba predicando que la gente se arrepintiera y se volviera a Dios. Y mientras él predicaba estaban sucediendo cosas extraordinarias, porque Jesús ya estaba ahí. Y se trata de Juan, dice, y al oír Juan el Bautista, al oír Juan en la cárcel, estaba ya en la cárcel, recuérdese que fue encarcelado por Herodes, porque lo exhibió en su pecado y lo encarceló, ¿verdad? Pero le tenían respeto y consideración. Juan era un profeta para toda la nación de Israel. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Sabe que esta misma pregunta se le hicieron a Juan? Le dijeron, ¿eres tú el Mesías? Y Juan dijo con claridad, no, yo no soy, pero hay uno que viene tras de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es el Mesías. Juan se hizo un lado. Déjeme decirle que esto es lo que hace un predicador. No es la unción del predicador, no es el poder del predicador. Tenemos que hacernos un lado y entender que es Cristo el que nos sostiene a todos, el que nos da seguridad y confianza a todos. Es a Él a quien tenemos que voltear. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? Adelante, por favor. Jesús respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Si usted como yo no ha visto un ciego recobrar la vista, considérese usted el motivo del milagro. Si no ha visto un sordo oír, usted es el milagro. Un muerto resucitar, usted es el milagro. Cada uno de nosotros hemos experimentado todo esto, aunque Jesús en ese tiempo lo hizo literal. Pero Él decía, ya no crean tanto por lo que hablo, sino por lo que hago. El mundo necesitaba ver cosas como estas, y yo siempre lo he dicho, pues igual al rato otra vez perdieron la vista, perdieron el oído, otra vez murieron los que resucitaron. Pero fue Jesús lo hizo para que pudieran creer en Él cuando hablara de las cosas del reino de los cielos para este tiempo. De manera que para nosotros ahora, por el Espíritu Santo de Dios, podemos decir, Señor, yo he sido testigo de todos esos milagros.
yo los he visto. Jesús le dijo, díganle a Juan lo que está pasando. Díganle a Juan lo que ustedes están viendo. Adelante, por favor. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Adelante, por favor. Juan vio el Espíritu descender sobre él y lo identificó. Tenía que verse, tenía que ser algo real que sucediera. Hermanos amados, yo no vi a Jesús resucitado. Yo no lo vi, yo no estuve ahí en esa época, no nos tocó a nosotros. Ahora nos toca esta época. Esta época es la época, es el tiempo del Espíritu Santo de Dios, el cual revela todas las cosas, nos da convicción y nos da seguridad. Ahora, mire, ahora es tan real el Señor. En ese tiempo era físicamente, tenía que estar ahí. La gente que estaba cerca de Él eran los únicos que tenían el acceso a ver todos estos milagros. Pero ahora nuestros ojos son abiertos por el Espíritu Santo de Dios y todos alcanzamos esa condición. Todos ahora, ninguno puede decir que no. Solamente que usted lo sepa, que lo quiera y lo crea, lo viva. En Juan capítulo 1, verso 29. Adelante, por favor. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Déjeme decirle que es la primera identificación de Juan hacia Jesucristo, y que lo más importante de lo que hace Dios a través de poner nuestra fe en Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que esto es lo principal que usted y yo debemos adorar, alabar, bendecir, glorificar, gozarnos. Ya no hay culpa. Ha quitado el estorbo que nos impedía acercarnos a la gloria de nuestro Padre Celestial. Ahora tenemos acceso hasta el lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero. Ya no hay nada que nos impida. Qué bendición, hermano amado. Adelante, por favor. Dice Juan: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mire, Juan quería que quedara bien claro, no había duda en él. Y él da su testimonio y dice: yo lo vi, porque el que me mandó a bautizar con agua, me dijo: sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo y permanece en él, él es. Y yo lo vi, yo vi cómo el Espíritu de Dios descendió corporalmente como paloma sobre él y en él permaneció. Y ahora yo estoy seguro de que él es el Hijo de Dios. Adelante, por favor. Jesús se ha dado a conocer a todo aquel que tenga sed de Dios. ¿Sabe que Jesús preparó también su partida? Él no iba a estar para siempre físicamente, solo un pequeño tiempo, pero Él dijo: me voy a ir, pero no los dejo huérfanos. De manera que cuando Pablo llegó a Éfeso, en Hechos 19, y les dijo: ya recibieron el Espíritu Santo, los discípulos con un corazón honesto dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. A lo mejor no habíamos entendido tan claro, hermano amado, que el Espíritu Santo de Dios vive en nuestro corazón, está en nosotros, y que debemos tener esa certeza y esa convicción para poder entender el tiempo en que vivimos y cómo enfrentarnos, cómo mantenernos firmes. Juan capítulo 7, versos 37 al 39, dice la Biblia: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús está preparando su salida. Adelante, por favor. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero Él estaba preparando el corazón de los discípulos.
¿Sabe? De hecho, Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque de otra manera el Espíritu Santo no vendría a vosotros. De manera que hoy, ¿por qué es esta conveniencia? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de los que podemos creer, en cada uno de nosotros. Adelante, por favor. El ministerio de Jesús es sustentado por el Espíritu Santo. Ahora puede usted entender que todo lo que sucede, que todos los milagros que han sucedido alrededor de nuestra vida, usted y yo como un milagro de Dios, aquí y ahora en este lugar, todo fue sustentado, respaldado, confirmado por el Espíritu Santo de Dios a través de la persona de Jesucristo. Y el día de hoy, hermano amado, por nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y lo hemos dicho muchas veces, cuando usted predica y dé un testimonio, no tenga duda de que Dios puede obrar cualquier milagro, cualquier milagro. Dice la Escritura que mientras se predicaba el Evangelio de Jesucristo, prodigios y milagros sucedían. De manera que los milagros van incluidos en nuestra fe en Jesús, porque son hechos por la fe que es dada en el Espíritu Santo de Dios. Isaías 61, versos del 1 al 3, dice la palabra: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esta es la naturaleza cuando el Espíritu Santo de Dios viene. Esto es lo que pasa. Son los milagros y prodigios que Él hace en cada uno de los necesitados. Adelante, por favor. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Es el trabajo de nuestro Dios. Adelante. Y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. 800 años lo estaban profetizando, pero ahora vea usted el cumplimiento en Jesucristo. Adelante, por favor. Jesús mismo dice que entró a la sinagoga, tomó el libro, uno de los libros que estaban ahí, y abrió y leyó donde el profeta Isaías decía, Isaías 61, lo que acabamos de leer. Jesús lo toma y mire, dice, Jesús lo afirma. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Lucas 4, del 18 al 21, Jesús lo dijo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Adelante, por favor. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Adelante, por favor. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gracias a Dios, queridos hermanos. ¿Cómo vamos a enfrentar este tiempo? Déjeme decirle que no nos desgastemos tanto, ¿verdad? Cómo seguir adelante, cómo vivir ahora. La palabra de Dios irá dándonos el consejo revelado por el Espíritu Santo de Dios, pero más interesados debemos estar en creer, en conocer al Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones, que vive en nuestros corazones. Compartir con Él nuestra vida, caminar con Él, y entonces esto es parte de lo que Él es, su ministerio. El ministerio de Jesucristo a través del Espíritu Santo es venir y dar vida al que no la tiene, es liberar al cautivo, es traer gozo en lugar de luto, traer consolar a los enlutados, gozo en lugar del espíritu angustiado, es cambiar la naturaleza del ser humano. Ese cambio que no podemos nosotros, ese es el cambio que el Espíritu Santo de Dios hace en cada uno de los que hemos creído. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar un momento. Por favor, si nos pones ese canto, nos hacen favor de cerrar la puerta tantito en lo
lo que ministramos, 3 minutos de administración, pero es un tiempo importante, hermano amado, es un tiempo importante. Miren, lo primero que preguntó la gente, ¿qué debo hacer? Varones, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y la primera respuesta que dieron los apóstoles fue arrepentidos. Arrepentidos, y significa un cambio de vida. Necesitas un cambio de vida, cambiar en algún área de tu vida. Hay cambios que tenemos que hacer. La obra del Espíritu Santo de Dios es restaurar, es restituir, es sanar, es liberar, es romper cadenas, es darnos esa visión de los tiempos que vivimos para caminar como el Señor quiere que andemos. Quizás hoy haya un interés mucho mayor y habrá un hambre que el Espíritu Santo Dios va a poner en nosotros, de conocer más su palabra, de recibirla, de poner por obra, de vivirla como nunca lo hemos hecho, y esa será la obra que el Espíritu Santo de Dios estará haciendo en cada uno de nosotros. ¿Por qué no cierran sus ojos un momento? Adelante, por favor. Podemos abrir nuestro corazón ahí. Y quizás haya una pregunta en su corazón: ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo enfrentar este tiempo? ¿Qué debo hacer para permanecer en la salvación que Cristo me prometió? Y la respuesta fue arrepentidos. Necesitas un cambio. Mis manos levantaré. Podemos dejar hoy que el Señor se mueva en nuestros corazones. Oh Señor Jesús, es tan fuerte sobre mí. Padre, te necesitamos. Necesitamos, Señor, que abra nuestro entendimiento, la razón, que podamos ver con claridad estos tiempos